configuraciones también se den. Ahora voy a empezar con un dato interesante, y yo creo que este es un tema muy importante si vamos sobre todo a presentar el Orish y su contraparte, la astrología moderna. Por favor, parece que hay una interferencia, de repente tienes alguna diapositivo cerca, que hay interferencia en el audio y se te oye entrecortado. El teléfono lo tengo cerca, ¿puede ser? Bueno, lo voy a poner lejos. Listo. Quería mostrar algo. ¿Cómo está ahora? Yo estoy Mucho conectado mejor, bastante mejor. ya estoy conectado directamente a la red. Voy a poner el teléfono lejos. Bueno, simplemente quería mostrar mi cel, porque yo tengo una aplicación de astronomía, de esas que muy fácilmente uno puede bajar al teléfono. Y en esa aplicación, que te da todas las posiciones planetarias del momento en que abres la aplicación, me está mostrando que el Sol se encuentra en el signo de Aries. ¿Okay? Ahora, de acuerdo a los cálculos modernos, de acuerdo a la astrología de hoy en día, el Sol hace rato debería estar en el signo de Tauro, ¿verdad? Muy bien. Ahora, una de las cosas que vamos a ver justamente hoy es por qué, astronómicamente hablando, científicamente hablando, el Sol no se encuentra en el signo en donde la astrología moderna lo ubica. Eso hace una tremenda diferencia entre el sistema sideral de astrología de los Vedas y la astrología moderna. Entonces, vamos acá a compartir la pantalla. ¿Están pudiendo ver bien la presentación? ¿Sí? Sí Bueno, se ve bien. Sí. perfecto. Entonces la conferencia de hoy la hemos titulado Cosmología Védica, aunque en realidad tenemos que aclarar que el título más apropiado en realidad sería cosmogonía en vez de cosmología. ¿Por qué? Porque la cosmología es un estudio científico, como ustedes pueden ver ahí, pero que únicamente se ocupa del estudio del universo y de sus leyes, origen, evolución, destino, sin considerar lo más importante, que es lo que la cosmogonía realmente considera, que es un modelo donde el ser humano, en realidad todos los seres conscientes, se encuentran incluidos. Ahora, este es un verdadero estudio completo, por lo tanto, del universo, porque nos incluye. La ciencia moderna, por ejemplo, estudia a través de su propio método empírico el origen, la evolución y el destino último del universo, pero no hace una conexión como la que nosotros vamos a hacer entre el universo y el ser humano. Ahora, en principio, de acuerdo a la cultura y la historia y la filosofía de los Vedas, hace miles de años la ciencia, la astronomía, la arquitectura, la literatura y la filosofía, o sea, la cultura en general, se encontraban plenamente desarrolladas en la sociedad humana. Ahora, sobre qué bases y qué pruebas tenemos nosotros para afirmar algo que, por ejemplo, dentro del mundo académico no es aceptable? Nosotros nos basamos primero en la autoridad de los Vedas. Los Vedas son conocimiento revelado y luego vamos a ver cómo el mismo conocimiento es una prueba de su autenticidad. Pero por otro lado encontramos también pruebas arqueológicas como también astronómicas que confirman la autenticidad de las fechas, por ejemplo, de la historia védica. Y también confirman que en el remoto pasado, y no estamos hablando solamente de unos miles de años atrás, sino de eras, digamos, dentro del pasado, la sociedad humana se encontraba en un desarrollo sumamente elevado, pero no solamente desde el punto de vista, digamos, de
las construcciones y de ciertos adelantos, sino sobre todo de la cultura y de las ciencias. Por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo los astrónomos no tenían ni la más remota idea de la distancia que existe entre el Sol y la Tierra. Ptolomeo era el más en su época, no hace muchos siglos atrás, era el astrónomo greco-egipcio más destacado de su época, que además era astrólogo, químico, geógrafo y matemático. Estuvo muy lejos de estimar dicha distancia, así como también el tamaño del sistema solar. Mientras tanto, es remarcable la exactitud con la que los Vedas originales, especialmente el Rig Veda y luego el Surya Siddhanta, que es el tratado astronómico más antiguo que existe, cómo es que brindan esta información, la cual en algunos casos está relacionada con la visión mística del universo. Por ello, se establecen ciertas medidas y distancias que ahora vamos a ver, utilizando el número 108, el cual es considerado un número mágico y sagrado dentro de la cosmología y otras ciencias védicas. Por ejemplo, son 108 cuentas de la yapa, o sea, del rosario que se utiliza para hacer la meditación en mantras. O sea, el número 108 tiene implicancias muy interesantes dentro de las matemáticas, pero también dentro de la parte mística y espiritual. El Surya Siddhanta es el tratado más antiguo que existe en la Tierra, y que presenta a la Tierra como una esfera, así como también las principales leyes físicas como la de la gravedad. Ahora, el Surya Siddhanta ni siquiera pertenece a esta era. Luego vamos a hablar un poco de la duración de las eras universales. El Surya Siddhanta viene de la era de plata, estamos en la era de hierro, ha pasado la era de cobre antes, así estamos hablando del remoto pasado. Y en este tratado tenemos, como vemos aquí, una referencia a la ley de la gravedad, pero también cosmogonía, geografía, dimensiones de la creación, el movimiento de los cielos y la actividad humana, eclipse de luna y de sol, proyección de los eclipses, dirección, tiempo y espacio, mociones y conjunciones planetarias. Y acá hay algo muy interesante, posiciones maléficas de la luna y el sol. Ahora, el Surya Siddhanta es un tratado astronómico, no astrológico. Obviamente, y como vamos a ver después, la astronomía es una rama, tan solo es una rama dentro de lo que es la astrología, y incluso en este tratado se establecen posiciones ya sean negativas o positivas, sobre todo en cuanto a eclipses. ¿Por qué? Porque antiguamente la astronomía estaba al servicio del bienestar de la sociedad humana y para el ser humano no tenía mucho sentido conocer las distancias entre los planetas, sus órbitas, a menos que esto le dijera cómo afectaba la vida en la Tierra y su propia vida. Muy bien. Ahora, esto a mí me pareció sumamente asombroso el día que lo descubrí, cuando estaba recabando información de astronomía para escribir el libro que publiqué hace de astrología védica hace unos años. Ahí encontré que hay dos escrituras, el Rig Veda y justamente este tratado, el Surya Siddhanta, que establecen la medida, o sea, del diámetro de la Tierra, la distancia entre la Tierra y el Sol, exactamente como hoy en día la astronomía moderna, con la ayuda de todos los instrumentos y de la tecnología, recientemente lo ha podido establecer. El diámetro del Sol, dice el Rig Veda y el Surya Siddhanta, que es el diámetro de la Tierra multiplicado por 108. 12.800 kilómetros por 108 es 1.382.400 kilómetros. La distancia entre la Tierra y el Sol, dice el Rig Veda y el Surya Siddhanta, es la multiplicación del diámetro del Sol por 108. Esto nos da 149 millones, prácticamente 300.000 kilómetros, mientras que la astronomía moderna establece 1.400.000 kilómetros el diámetro del Sol y la distancia entre la Tierra y el Sol 149.600.000 kilómetros. Ahora, estamos hablando de cálculos de eras anteriores que la astronomía moderna recién puede, digamos, descubrir o certificar
millones de años después y con instrumentos sumamente sofisticados. Ahora, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de la autoridad no solamente de la astronomía dentro de los Vedas, sino de la literatura védica y del conocimiento y de la cultura védica en general. Voltaire, este escritor y filósofo francés tan famoso y revolucionario, ha dicho que todo ha llegado hasta nosotros desde las orillas del Ganges. Pitágoras fue al Ganges a aprender geometría. No solo Pitágoras, muchos de los pensadores avanzados de la cultura griega, los griegos invadieron parte de la India, recabaron muchísima información y conocimientos de la literatura y del conocimiento védico en general y lo incorporaron a su cultura. Y a nosotros en el colegio nos hicieron creer que todo este avance del conocimiento y de la civilización comenzó en Grecia, cuando eso no es cierto. Y acá el mismo Voltaire lo está declarando. Ahora, acá vemos cómo, de acuerdo, lo que pasa es que me salen cuadritos acá, como soy uno de los administradores que me tapan mi pantalla, pero bueno. Esta es la diferencia entre la duración del año solar que establece el Surya Siddhanta y el Rig Veda y la duración del año solar que establece la astronomía moderna. La diferencia es de menos de 1,5 segundos. Otro dato científico interesante. De acuerdo al Bhagavad Purana, la partícula indivisible más pequeña de materia, que se llama Paramanu, mide 1 pulgada dividida entre prácticamente 350.000 veces. Y el tiempo que le toma al Sol pasar por encima de esta partícula se llama Paramanu Kala, constituye la medida más pequeña de tiempo. ¿Qué significa? Que en esta ciencia se comienza a medir el tiempo a un nivel atómico. O sea, en otras palabras, el tiempo que al Sol le toma pasar por encima de la partícula, ¿verdad? Que es esa pulgada dividida 350.000 veces, es la medida más pequeña de tiempo. Y luego, obviamente, de ahí vamos a las medidas de tiempo universales, que son de miles, incluso de millones de años. Ahora, existen dos conceptos de tiempo. El tiempo de nuestra tradición, digamos, judeo-cristiana es lineal. El mundo se creó en un momento, antes no había nada, ese es el pasado, nos encontramos en el presente y habrá un futuro en el que el mundo posiblemente será destruido. El otro concepto de tiempo es el circular, que es el concepto astronómico védico del tiempo. ¿Qué significa esto? El tiempo universal se divide en 4 eras: Satya, Treta, Dwapara y Kali. En esta última es la que nos encontramos ahora. Y estas eras son como las estaciones del año. Empieza todo en Satya Yuga, termina al final de Kali Yuga, Satya Yuga comienza de nuevo y así sucesivamente. Y de la misma manera los ciclos de creación, manutención y disolución del universo se van repitiendo. En el Eclesiastés, dentro de las escrituras cristianas, también encontramos el mismo principio de que todo se repite. Eso se llama tiempo circular. Y acá están las eras y su duración. La primera era dura 1.728.000 años, es la era del Dharma, cuando los principios espirituales y religiosos se siguen en un 100%. Eso implica también las buenas cualidades que el ser humano, digamos, expresa en la forma del cumplimiento de sus deberes, en su relación con los demás, etc. La segunda era ya disminuye un 25%, de la era de oro pasamos a la era de plata, Treta Yuga, que dura 1.296.000 años, y en donde ciertos valores del Dharma, como mencionábamos, disminuyen también un 25%. En Dwapara Yuga la duración es de 864.000 años y ahí disminuye también la capacidad de ejecutar el Dharma
en un 50%. Mientras que Kali Yuga, que es la era actual, que comenzó hace 5.300 y pico de años, dura un 25%, 432.000, y solamente cuenta con el 25% del cumplimiento del Dharma de parte del ser humano, y por eso las cosas están como están. Ahora entramos a la parte que yo mencioné cuando hice la introducción de esta presentación, de por qué en la aplicación de astronomía, es algo completamente científico y exacto, que yo tengo instalada en mi celular, me muestra que hoy en día, 7 de mayo, el Sol se encuentra en el signo de Aries, cuando en realidad, de acuerdo a los cálculos de la astrología occidental y para todo el mundo, el Sol de este lado, obviamente, las cosas, mejor dicho, perdón, de este lado del mundo, para todos, el Sol está ya en el signo de Tauro. Entonces, iba a mostrar la aplicación en pantalla, pero María me dijo que eso estaba interfiriendo, así que no lo pude mostrar. Pero bueno, la cuestión es que en mi teléfono el Sol aparece hoy en el signo de Aries. Falta una semana exactamente, de acuerdo a esta aplicación, para que el Sol entre en Tauro. Ahora nos vamos a dedicar a explicar la razón de esta diferencia. Esto hace que los astrónomos se rían de los astrónomos modernos, debido a que se dan cuenta de que estos utilizan un zodíaco que se encuentra desfasado por el paso del tiempo. Pero existe una diferencia significativa entre el sistema tropical de la astrología occidental moderna y el sistema sideral del Jyotish. El zodíaco se mide de manera distinta. Claro, los científicos esto no lo conocen, no lo saben, critican a la astrología, se ríen de la astrología porque ven que las medidas o los cálculos planetarios están mal tomados, pero no saben, porque no se han informado bien, que hay un tipo de astrología que es la ancestral y la original, que no tiene este problema. El sistema sideral de los Vedas considera el desplazamiento lento, gradual y continuo de las constelaciones zodiacales en relación con la Tierra. Este es un fenómeno conocido como la precesión del equinoccio, el cual va cambiando las posiciones planetarias con el paso del tiempo. El sistema tropical, o sea, la astrología actual, no tiene en cuenta dicho fenómeno, y por lo tanto hoy en día se encuentra desfasado, o sea, el zodíaco se encuentra desfasado casi un signo entero, o sea, 24 grados. Ahora, ¿qué es el zodíaco? En el gráfico ustedes ven la Tierra en el medio y una franja o un cinturón imaginario de 360 grados, por cuyo centro, ahí no está marcado, pero en el centro de esta franja se encuentra la eclíptica. Por ahí tenemos, ¿verdad?, que el Sol viaja, ¿no? El zodíaco mide 9 grados al norte y 9 grados al sur de la eclíptica. En el trasfondo se encuentran las constelaciones estelares, las cuales constituyen el origen de los signos como Aries, Tauro, Géminis, etc. Ahora, existen un sinnúmero de estrellas, infinitos números de estrellas en el firmamento. Sin embargo, nos interesan solo aquellas que están dentro de esta faja. ¿Por qué? Porque son las únicas que astrológicamente van a tener una influencia sobre la Tierra. Esta es la esfera celestial. Es importante observarla porque luego vamos a dar una explicación que tiene que ver con este gráfico. Acá nuevamente está el zodíaco. La línea punteada del centro es la eclíptica. Imagínense que aquí están todas las constelaciones y acá tenemos los signos, ¿verdad? Ahora la Tierra gira inclinada en relación con el zodíaco y, como vamos a ver luego, haciendo un efecto trompo. Ahora, quiero que vean los equinoccios, porque esto es parte de la explicación que vamos a dar después, de esta manera. Esta línea que ven aquí es el ecuador celestial. Así como la esfera celestial significa, digamos, la Tierra proyectada hacia el espacio, el ecuador celestial
es la línea ecuatorial de la Tierra, que divide la Tierra en dos, norte y sur, hemisferio norte, hemisferio sur, proyectada hacia el espacio. Entonces, hay un punto en el que esa línea se encuentra con la eclíptica, que es esto. Y aquí, en este punto, es donde se producen los equinoccios. Recuerden este principio. Ahora, cada año, ¿verdad? Perdón. Cada año, el 21 de marzo, cuando el Sol, o el 23, cuando el Sol debería entrar en Aries, el Sol sale en una posición ligeramente distinta de los 0 grados de Ashvini, que es la primera, o Arietes, Alfa Arietes, que es la primera constelación de Aries, al moverse lentamente hacia atrás en el zodíaco, recorriendo 1 grado en 72 años. Quiere decir que el zodíaco, en relación con el equinoccio, con el día del equinoccio, retrocede 1 grado cada 72 años. O sea, si nosotros pudiésemos ver la posición del Sol durante el equinoccio, teniendo como fondo las constelaciones de estrellas, que son los signos, podríamos ver cómo es que el Sol cada año sale en una posición levemente diferente. Ahora, ¿a qué se debe esto? Y acá en el gráfico tenemos el plano ecuatorial que corta, es como si sería una plancha que corta la Tierra en dos, ¿verdad? Y la eclíptica. Entonces, estos son los puntos equinocciales. Ahora, esto se debe a que la Tierra no gira de manera vertical sobre su propio eje, sino que lo hace tal como un trompo, que gira a gran velocidad sobre su eje, pero el eje en sí se mueve en forma circular a una velocidad mucho menor. La precesión es entonces relativamente lenta. Le toma casi 26.000 años a la Tierra completar ese círculo que ustedes ven de precesión. Y ese movimiento de la Tierra que los griegos hace casi 2.000 años no pudieron ver, es lo que hace que el zodíaco vaya retrocediendo en relación con el equinoccio. Entonces, cada año que el Sol sale, se encuentra un zodíaco corrido un poquito hacia atrás, ¿verdad? En relación con las estrellas, y como pasó obviamente tanto tiempo, ahora tenemos un desfase de casi un signo entero. Acá tenemos la precesión del equinoccio mostrada de una manera un poco más clara. Y conclusión, la precesión del equinoccio causa que el paso del Sol y de los demás planetas por los signos cambie en forma regular y progresiva. El resultado de este leve movimiento hace entonces que la posición de los equinoccios en relación con las estrellas varíe constantemente, haciendo que esas estrellas se muevan hacia atrás en el zodíaco. El Sol se encuentra en el primer grado del zodíaco, o sea que quiere decir que entra en Aries cuando entra en la primera constelación del signo de Aries y no el día del equinoccio. Lo que sucede es que debemos entender, en la época de los griegos, ellos no vieron que la Tierra giraba como trompo y que producía este fenómeno. Y hubo una coincidencia del destino. En ese momento era cierto que el Sol, cuando salía el día del equinoccio, entraba en Aries. Pero pasaron 72 años, se movió 1 grado. Y pasaron 2000 años, se movió 24 grados. Entonces, debido a esta diferencia con el paso de los siglos, el Sol no se encuentra en el signo de Aries entre el 23 y 22 de abril, como aparece en los horóscopos occidentales, sino entre el 13 de abril y el 13 de mayo. Ahora, estamos hablando del Sol, pero ojo, porque el mismo desfase de casi 24 grados existe en la posición del signo ascendente y de los demás astros. Por ejemplo, hace poco alguien me preguntó, ¿y qué tal esta luna llena en Libra? Y yo miré mi programa de cálculos astronómicos que uso para hacer la carta astral y en realidad no había tal cosa como una luna en Libra, la luna estaba en Virgo. Por ejemplo, el 2 de julio del año pasado hubo un eclipse, digamos que
que fue se volvió muy popular y todo el mundo hablaba del eclipse en Cáncer, un eclipse solar. Ustedes deben recordarlo. Pero si uno iba a cualquier página científica, si iba a la página de la NASA o cualquier página científica, podía ver que el eclipse se estaba dando en una constelación que le pertenece al signo de Géminis. O sea, el eclipse famoso del 2 de julio en Cáncer no se dio en Cáncer, se dio en Géminis. Así que en el 90% de los casos, la gente tiene el Sol en el signo anterior al que pensaba. ¿Ok? Solamente en un pequeño porcentaje de casos coincide. ¿Qué sucede? El desfase no es de un signo entero todavía. Dentro de 400 y pico de años, el desfase será de un signo entero y ya nadie tendrá el Sol en el signo donde creía que lo tenía. Todos tendrán el Sol en el signo anterior. Pero, por otro lado, y como vamos a ver luego, tampoco debería considerarse el signo solar como el signo más importante de todos. Tenemos por un lado entonces un error científico de cálculos que ubica a los astros donde no están, y por otro lado tenemos el haberle atribuido al Sol o al signo solar la importancia máxima cuando no la tiene. De esta manera, en el sistema sideral, los signos zodiacales siempre se mantienen alineados con las constelaciones de las que reciben sus cualidades e incluso sus nombres. En cambio, en el sistema tropical, o sea, el sistema que se utiliza en el occidente, los signos ya no coinciden con las constelaciones correspondientes. Y acá, lo que expliqué al principio, existen aplicaciones de astronomía para el teléfono que permiten observar el trasfondo estelar, y de esta manera es fácil comprobar la verdadera ubicación, o sea, exacta, de cada astro en un signo, la cual coincide con el zodíaco sideral védico, más no con el moderno y occidental. Cuando yo estaba escribiendo mi libro e investigando la parte, o sea, para trabajar el capítulo de astronomía, me encontré con que dos científicos franceses habían escrito un libro que se llama Desenmascarando. Y estos dos científicos agnósticos intentaban desenmascarar todas las pseudociencias para ellos y mostrar que cada una de ellas era una imaginación del ser humano, era pura superchería, que ninguna de estas creencias era válida. Para desprestigiar la astrología, el único argumento que encontraron es lo que acabamos de estudiar, que la astrología calcula las posiciones astronómicas incorrectamente y que por lo tanto, según ellos decían, no tiene nada de científico. Así que la descartaban completamente. El tema aquí es que estos científicos no investigaron lo suficientemente bien como para darse cuenta que la astrología original, que es la astrología de los Vedas, no tiene ese problema. Es tan exacta como sus cálculos, como los cálculos que ellos obtienen hoy a través de los instrumentos y de la tecnología moderna. En el medio, ustedes pueden ver los signos, desde Aries, ¿verdad? Aries, Tauro, etcétera, hasta llegar a Piscis. Y lo que ven en el círculo externo son los símbolos de las constelaciones que forman en realidad cada signo. O sea, cada signo es la combinación de dos constelaciones y la porción de una tercera. Y la combinación de las influencias, o las influencias combinadas, digamos, de las constelaciones dentro de un signo, le da las características a cada signo. Por ejemplo, acá empieza Aries y por lo tanto el comienzo de Aries está alineado con la primera constelación que se llama Ashvini y que está representada por la cabeza de un caballo y que para los griegos es Alfa Arietis. Y acá está la última, que es Rebati, es la última constelación de Piscis, representada por un pez. Ahora,
hay un tema muy importante dentro del estudio de la astrología que se debe tener muy en claro, porque en realidad, ¿qué es el Yotish? ¿Qué es la astrología? Es la ciencia del karma o del destino. Entonces, el tema debe quedar claro. Hay un ejemplo muy interesante justamente para mostrar cómo funciona el destino y es el del arquero, que acaba de lanzar una flecha, la cual no puede recobrar. Él está a punto de lanzar la siguiente y tiene unas cuantas más en la aljaba que lleva en su espalda. La flecha que lanzó representa el Prarabdha Karma. ¿Qué es el Prarabdha Karma? Es el karma que ya dio frutos. Por ejemplo, nuestro nacimiento en esta vida, el cuerpo que nos tocó, la familia que nos tocó, los talentos que nos tocaron, los desafíos que nos tocaron, las partes de nuestro cuerpo que genéticamente son un poco débiles que nos tocaron. Ese es el Prarabdha Karma. El Prarabdha Karma no se puede cambiar salvo alguna intervención divina. Es lo que somos en esta vida. Es la flecha que el arquero ya lanzó, no la puede recobrar. Si la flecha fue a pegarle a un árbol, a un animal, a un ser humano, lo que haya sucedido con esa flecha él no lo puede cambiar. Ahora, la flecha que se dispone a lanzar representa el Kriyamana Karma. Esa es el momento presente, digamos, en nuestra vida, en el que tenemos el libre albedrío, la posibilidad de tomar decisiones. O sea, en otras palabras, no tenemos el destino de un árbol que no se puede mover. Nacemos con un espacio que se llama el libre albedrío o la capacidad de tomar decisiones y de hacer esfuerzos. Por lo tanto, la vida es una combinación de destino y esfuerzo. El destino nos puede traer en bandeja una oportunidad y nosotros podemos decir sí o no. Podemos decir, qué interesante, pero es mucho trabajo, o me da miedo, o quizás para el futuro. O también podemos decir, esto yo lo quiero sí o sí. Así que me tiro de cabeza, haré lo posible para lograrlo. Y el resultado de la flecha que se dispone a lanzar es el Agami Karma, o sea, es el karma que nosotros estamos generando con las decisiones y las acciones que estamos tomando en el momento, y las flechas que tiene la aljaba son el Sanchita Karma, que es la suma total de todo el karma. ¿Qué significa esto? El ser humano es el arquitecto de su propio destino. Es una frase bastante conocida, pero más cierta no puede ser. El destino o el karma es el producto de nuestras actividades, y el karma de esta vida, principalmente, de acuerdo al capítulo 8 del Bhagavad Gita, es el resultado del estado de conciencia que nosotros teníamos en el momento de abandonar la existencia previa. Obviamente ese estado de conciencia, al abandonar la existencia previa, en ese preciso momento, no fue casual, fue la suma y sustancia de todo lo que nosotros hemos cultivado, hemos deseado y hemos hecho durante la vida. Entonces tiene que quedar claro, sobre todo si estudiamos astrología, si nos hacemos una carta astral, que sí, aquí está el destino, este es nuestro destino, pero tenemos ese espacio para ir manejando nuestro destino y ver a qué le damos prioridad, por ejemplo, y de qué manera lo utilizamos. De otra forma, ¿por qué las escrituras védicas? ¿Por qué el Bhagavad Gita, los Puranas, los Upanishads? Además de establecer que existe el karma, o sea, el destino, nos dan tantas pautas, instrucciones y herramientas. Si el destino estaría echado, si todo ya sería de la manera que tiene que ser, sería completamente innecesario, inútil que se nos den pautas e instrucciones para tomar buenas decisiones. Eso significa que siempre vamos a poder utilizar el libre albedrío. Por supuesto es limitado, o sea, no podemos decidir cualquier cosa, pero sí, siempre el libre albedrío va a estar ahí para que podamos tomar buenas decisiones para nuestra autorrealización. Eso no quiere decir que incluso el buen uso de nuestro libre albedrío nos va a proteger de algo que el Prarabdha Karma ya tiene destinado para nosotros. Pero también a través de la literatura védica se nos dan
muchas herramientas para lidiar con aquello que no se puede cambiar. En la antigüedad la astronomía, como explicamos hace un rato, era una rama del Jyotish. Era una de sus ramas. ¿Por qué? Como dijimos antes, a la gente le interesaban estos cálculos y su resultado solamente para entender las influencias sobre sus vidas y sobre el planeta, no por una cuestión de curiosidad científica. Estas son las 6 principales ramas del Jyotish. Jataka es la astrología natal, o sea, es la carta astral. Gola es astronomía en general. Nimitta es la ciencia de los presagios a través de la observación de fenómenos naturales y también de ciertas cosas que suceden en nuestro propio cuerpo. Prasna es la astrología horaria, o sea, es una especie de cálculo que se hace calculando la carta astral del momento que se hace una cierta pregunta, que se tiene una cierta duda, y al observar los astros uno puede determinar el resultado o la respuesta. Muhurta, después de Jataka o la astrología natal, o sea, el cálculo de la carta astral, es la rama que más se utiliza y es la astrología electiva que nos permite seleccionar los momentos indicados para comenzar algo importante en nuestra vida, que puede ser un proyecto, puede ser una ceremonia de matrimonio y cosas por el estilo. Y Ganita ya la astronomía, astrología, matemáticas. Ahora, ¿qué es la carta astral? Es una, imagínense, es una fotografía que le sacamos al zodíaco desde el lugar del nacimiento en el preciso momento del nacimiento. Se tienen en cuenta que 12 signos, 12 casas y 9 astros. De todos los signos, el que asciende sobre el horizonte oriental en ese momento es el más importante de todos y es el que arma la carta astral al volverse la primera de las 12 casas. Imagínense que el zodíaco, como mostramos antes, es esa faja o ese cinturón de constelaciones que nos rodea. Bueno, no está quieto. Desde nuestra posición en la Tierra nos da una vuelta al día, con todos los signos adentro. Por lo tanto, siempre va a haber un signo que se está asomando sobre el este. Se queda unas 2 horas ahí, para darle paso al que sigue. Y así sucesivamente, los 12 signos van a pasar por ahí durante las 24 horas del día. Ese signo se vuelve la primera de las 12 casas. Ahora, acá está el sol dibujado, no le presten atención a eso porque el sol puede estar ahí como en cualquier otro lado. Pero el número 1 es el este. Imagínense, es la casa número 1. Si estaba Sagitario ascendiendo por ahí, quiere decir que Sagitario se vuelve la casa número 1. Ahora, las casas que representan todas las áreas de la vida humana. La casa 1 nos representa a nosotros en la carta astral. La casa 1 es 1. Y es por eso que es el ascendente el signo más importante y no el signo que ocupa el sol. Así que no podemos decir, soy Acuario con ascendente Libra, como alguien que, porque cree que tiene el sol en Acuario, entonces piensa que su signo principal es Acuario y tiene ascendente Libra. No, somos del signo ascendente. Si el ascendente es Sagitario, somos Sagitario. El segundo signo en importancia es el que ocupa la luna, porque la luna representa la mente y las emociones, es la vida interior, mientras que el sol representa la imagen, la vitalidad, la energía, la vida pública, cosas muy importantes, pero que al lado de lo que representa la luna son secundarias. Entonces, primero tenemos el ascendente, que es la casa número 1, que nos representa en general, por ejemplo, la casa 7, que es la de enfrente, la casa de las relaciones. La pareja está aquí. La casa 10 es la vida pública. La casa 4 es la vida interior, está escondida debajo de la tierra. Entonces, cuando cambia el ascendente, a veces por minutos, la carta se puede volver la de alguien completamente distinto, porque todos los astros van a ir a parar a diferentes casas y van a representar algo totalmente diferente. Ahora, el Jyotish tiene una rama médica. Acá cada signo representa, como ven, una parte del cuerpo u órgano, cada astro un sistema del organismo. El mismo Hipócrates, el padre de la medicina moderna, dijo que el médico que no sabe astrología no puede llamarse a sí mismo un médico. De esa manera, con el estudio de la carta astral también se puede determinar la constitución corporal que recomienda asanas para cada dosha. Y aquí tengo esto acá para explicar
que hay tres ciencias que trabajan juntas, son ciencias hermanas: la astrología, el Jyotish, el yoga y la Ayurveda. Así que las asanas del yoga por sí mismas difícilmente brindan tratamientos completos de sanación, sanción dice aquí, a menos que sean parte de un régimen ayurvédico para equilibrar el cuerpo y la mente. La Ayurveda y el yoga se combinan para llevar a una persona por el camino hacia la armonía y la salud. El Ayurveda indica cuáles son los tipos de ejercicios de yoga apropiados de acuerdo con la constitución individual o prakriti. Y el Jyotish, o la astrología, a través del estudio profundo de la carta astral utilizando la rama médica, puede hacer recomendaciones sobre dietas, por ejemplo, o hábitos de acuerdo a la Ayurveda, y también de ciertas prácticas de yoga. Por ejemplo, de acuerdo al Jyotish, la vida se divide en ciclos planetarios. Y los ciclos nos predisponen, de acuerdo a la naturaleza del planeta y a cómo está situada nuestra carta astral, a ciertas condiciones de salud. Para dar un ejemplo claro, Júpiter expande, Saturno contrae. En el ciclo de Júpiter la tendencia va a ser aumentar de peso. La grasa corporal va, digamos, a aumentar. De acuerdo a cómo Júpiter está ubicado en la carta, eso puede producir obesidad. Saturno contrae. En el ciclo de Saturno, si uno no se alimenta y descansa bien y lleva ciertos hábitos diarios, sobre todo alimenticios, se nutre bien, la tendencia va a ser a perder masa muscular. Y si uno de la constitución Vata, por ejemplo, esa constitución se va a exacerbar. Mientras que el ciclo de Júpiter para un Kapha va a exacerbar su naturaleza, ¿verdad? O su dosha respectiva, y le va a dar problemas de sobrepeso. Estoy dando ejemplos sueltos y muy simples, pero en realidad la rama médica del Jyotish es muy completa y compleja, pero es fascinante porque nos permite hacer diagnósticos bien precisos sin siquiera ver o escuchar al paciente. En conclusión, el Jyotish, la Ayurveda y el Yoga son tres ciencias hermanas que provienen de la misma fuente, que son los Vedas, y que trabajan en armonía para darnos los beneficios de sus conocimientos y prácticas de acuerdo a nuestras necesidades particulares. Muy bien, entonces, esto ha sido una presentación sucinta de lo que es el Jyotish, el enfoque astronómico que vimos al principio, también cómo es que cambia el cálculo que hace todo diferente, porque por un lado el cálculo mismo nos ubica en un signo solar que no es el que pensábamos que teníamos, luego nos dice, sí, está bien, el Sol puede o puede no haber estado en el signo que creías, pero en realidad, si fue así o de esta otra forma, igual ese no es el signo que manda. El signo que manda es el signo que en el momento en el que naciste y en el lugar en el que naciste estaba ascendiendo sobre el este. Y para eso hay que hacer un cálculo que ahora afortunadamente los programas o el software lo hacen en cuestión de minutos. Antes era muy trabajoso calcular una carta astral. Entonces, cuando una persona conoce esta cultura, conoce esta línea, digamos, astrológica, y le preguntan de qué signo eres, va a decir que es del signo ascendente. Pero va a decir también, soy, por ejemplo, Sagitario con la luna en Tauro. Por ejemplo, hay revistas especializadas en India, que así como lo hay también de este lado del mundo, presentan un horóscopo mensual. Claro, aclaran que eso no es absoluto porque esos tránsitos, si bien están bien calculados y están calculados a partir de la luna, dependen, o sea, el resultado de los tránsitos depende de la carta astral de cada quien, de la fuerza de la carta astral de cada quien, y también del ciclo planetario por el cual cada quien está pasando. Pero para poder leer esos horóscopos, uno tiene que saber dónde está su luna. Y claro, en la India es muy difícil que una persona no sepa dónde tiene la luna. Entonces es algo muy elemental.
Entonces, al leer esos horóscopos, uno se fija, por ejemplo, si dice Aries o si dice Géminis, uno sabe que tiene que ahí ver su signo lunar. Ahí ya no es el ascendente es para la lectura de la carta astral. Y la luna es como el pivote o el punto de partida para calcular los tránsitos, que simplemente se trata de los viajes que los astros hacen a través del zodíaco, como digo, en relación a nuestra luna. Muy bien, entonces, habiendo ya concluido esta primera parte de la presentación, vamos a pasar a la segunda. A ver, a ver. Que se trata ya específicamente de la situación presente de acuerdo a la mirada del Yotish, tomando en consideración ciertas combinaciones planetarias de las que ahora vamos a hablar. No sé por qué. A ver. Ok, creo que ahora está bien. Muy bien. Y sobre todo de este eje que forman los nodos de la Luna. O sea, por eso esta segunda parte de la presentación se titula Los nodos de la Luna y su influencia. Primero vamos a ver qué son los nodos de la Luna. Definitivamente esto es importantísimo dentro de la comprensión de la astronomía y la astrología védicos. Y ¿por qué? Porque tienen un uso y una interpretación dentro de la carta astral que es muy, muy, muy particular. Rahu y Ketu, los nodos norte y sur de la Luna, son, desde el punto de vista astronómico, los dos puntos de intersección eclíptica en donde se producen los eclipses. Acá vamos a ver el gráfico. Les quiero decir que si ustedes tienen interés, ya que pasamos muy rápido el tema de la diferencia entre los dos zodíacos, la precesión del equinoccio, que si están, digamos, interesados en una explicación que puedan leer con calma, nos pueden escribir, después vamos a dar nuestro contacto y nosotros podemos enviarles, digamos, un documento en donde específicamente y con gráficos se explica esto para que, como digo, si les interesa estudiar un poco más profunda y entender un poco más profundamente el tema, lo puedan hacer de esta manera, ¿no? Entonces, de acuerdo al Yotish, ambos son chaya grajas, astros sombríos, pero dotados de gran poder e influencia, razón por la cual la posición que ocupan en la carta astral es de suma importancia y ejercen influencia sobre nuestra vida, tal como el Sol, la Luna y los demás astros. Ahora, dijimos que se consideraban grajas. Graja significa en sánscrito aquello que te agarra, asir, agarrar, tomar. Significa aquellas presencias dentro del zodíaco que ejercen una influencia sobre nuestra vida. Por ejemplo, la Luna no es técnicamente hablando un planeta, pero se considera un graja. Los nodos de la Luna, como vemos acá, no son técnicamente hablando planetas o se consideran como planetas sombríos, pero son grajas porque tienen el poder de ejercer influencia sobre nosotros y sobre el mundo en general. Como los nodos siempre se encuentran en oposición el uno del otro en el zodíaco y por lo tanto en la carta astral, aparecen formando un eje muy importante conocido como el eje del destino. Rahu y Ketu también juegan un papel crucial en la astrología mundial, la rama de la astrología que analiza la situación de las naciones y del mundo entero, produciendo en algunos casos escenarios extremos, violencia, caos y confusión que derivan en grandes cambios y transformación. Entonces, ustedes acá pueden ver la eclíptica, ¿verdad? O sea, el Sol
en su recorrido. Acá pueden ver el sendero de la Luna. Y estos puntos de intersección se llaman nodo sur o descendente, nodo norte o ascendente. Ahora, digamos que si hay curiosidad astronómica, esto se puede investigar mucho más, porque hay mucha información sobre los nodos de la Luna, incluso en cualquier tratado astronómico, pero lo que nos interesa a nosotros hoy es entender la influencia que los nodos tienen, por ejemplo, en nuestra carta astral o en la astrología mundial. Dicho sea de paso, quiero aclarar que esta rama o subrama de la astrología, que es la astrología mundial, es la más difícil. Es mucho más complicado entender qué pasa en el planeta, que está lleno de miles de millones de personas, que lo que pasa en el caso de alguien al que le estamos, digamos, leyendo una carta astral individual. Y esto vamos justamente a remarcarlo ahora, ¿no? Los eclipses y sus efectos en la astrología mundial. En otras eras, los astrólogos eran verdaderos sabios y videntes, capaces de predecir eventos específicos a nivel local y mundial en base a los eclipses y otras combinaciones planetarias. En realidad todo quedó registrado, toda historia así del remoto pasado ha quedado registrada en tratados védicos como el Rig Veda, el Mahabharata, gracias en términos de tiempo, gracias a la descripción de las combinaciones planetarias que se dieron, digamos, ante estos hechos específicos, ¿no? Por ejemplo, Vyasadeva, quien compiló los Vedas hace unos 5.300 años, predijo la gran guerra de Kurukshetra y el momento en que ésta ocurriría, observando una cierta sucesión de eclipses. En la actualidad es posible analizar e interpretar en alguna medida estos fenómenos, pero difícilmente podemos alcanzar el grado de precisión de los grandes sabios de aquellas épocas. En ese sentido debemos ser humildes y reconocer nuestras limitaciones en la aplicación de esta rama de la astrología, que es mucho más compleja que la interpretación de la carta astral individual. Ahora, los eclipses se producen cuando los mencionados nodos de la Luna se interponen entre las luminarias, aunque es cierto que durante el eclipse solar la Luna cubre al Sol y durante el eclipse lunar la sombra de la Tierra cubre la Luna. En ambos casos, esto ocurre cuando el Sol y la Luna se encuentran cerca de estos puntos llamados Rahu y Ketu. El 26 de diciembre de 2019 se produjo un eclipse de Sol justamente en la constelación que ahora está ocupando Ketu, y que, como veremos luego, también ocupó cuando ocurrieron desastres naturales, guerras, grandes epidemias y otros hechos de esa naturaleza. En el momento de ese eclipse, o sea, del 26 de diciembre, se juntaron en Sagitario nada menos que el Sol, la Luna, Júpiter, Saturno, Mercurio y Ketu, o sea, el nodo sur de la Luna. Es decir, este fue uno de esos eclipses considerado el origen planetario de hechos trascendentes, por lo general de naturaleza maligna y destructiva, y al mismo tiempo transformadora y renovadora. Por otro lado, la constelación en la que se produce el eclipse, según el Jyotish, queda contaminada durante 6 meses. O sea, cuando utilizamos la rama del Jyotish que se llama Muhurta, que mencionamos antes, tenemos que tener en cuenta el día lunar, el día de la semana, la constelación, varios componentes del calendario astronómico. La constelación en la que ocurre un eclipse no se puede utilizar para comenzar ningún proyecto importante cuando practicamos esta rama de la astrología que se llama Muhurta durante 6 meses. Es decir, se evita realizar actividades importantes o empezar algo nuevo cuando la Luna se encuentra en dicha constelación. En este caso se trata de Mula, la raíz, una constelación regida por Niriti, la deidad de la disolución o destrucción. También se considera que el paso de astros importantes sobre los nodos de la Luna por esta constelación produce catástrofes o situaciones extremas, en algunos casos naturales y en otras causados por el ser humano, sobre todo en los 6 meses que le siguen al eclipse. Ahora, vamos a revisar los tránsitos o el tránsito de los nodos por sus propias constelaciones
y los eventos que han producido en la historia moderna. Como vimos en la primera parte, el zodíaco está compuesto por 27 constelaciones que se llaman nakshatras. También reciben el nombre de mansiones lunares debido a que la luna permanece un día en cada una. A su vez, cada nakshatra es presidida por uno de los 9 grajas. Y cuando Rahu y Ketu transitan una de las constelaciones que presiden, por ejemplo, Aridra, ahí está el nombre griego, y Mula, respectivamente, suelen producir violencia, enfermedad o algún tipo de catástrofe o situación extrema, sobre todo si alguna otra presencia maléfica, como por ejemplo la de Marte, interviene. Otras 2 constelaciones regidas por los nodos, Ashvini, que es la primera, Alpha Arietis, y Swati, Arcturus, también son consideradas maléficas y causantes de ese tipo de situaciones. En 1520, cuando cada uno de los nodos se encontraba en estas constelaciones, Rahu en Swati y Ketu en Ashvini, una epidemia de sarampión terminó con el imperio azteca y bajo la misma influencia en 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. El gran tsunami del 26 de diciembre de 2004 ocurrió cuando Rahu se encontraba en Ashvini. Si bien existen otras combinaciones planetarias que causan estragos y devastación, aquellas en las que participan los nodos cuando se encuentran en las constelaciones que presiden son particularmente significativas y extremas. Ahora encontré bien interesante que o sea, el origen del nombre influenza, no sé, de la gripe. ¿Bajo qué configuración se produjo y por qué se llamó influenza a la gripe pandémica del 1918? En este año ocurrió una pandemia que, aunque es conocida como la influenza española, en realidad se dice que se originó en Estados Unidos y fue llevada por soldados de ese país a una Europa devastada durante la Primera Guerra Mundial. Infectó a 500 millones de personas, un tercio de la población mundial. El número de muertes en todo el mundo se estimó en 50 millones, de los cuales unos 675.000 ocurrieron en los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué se le llamó influenza? Esto me pareció muy interesante. Esta es una palabra en italiano debido a que en Italia muchos consideraron que la enfermedad era causada por influencias planetarias australes. En realidad viene del latín, influencia astrum, algo así, que significa influencia astral. Ahora, al principio de esa pandemia, Rahu y Ketu se encontraban en estas mismas constelaciones formando el mismo eje, aunque esta vez cada uno en la constelación que preside el otro. Y ahora esta lista la considero muy clave. ¿Por qué? Porque son los hechos ocurridos bajo la misma influencia de los nodos en Aridra y Mula. O sea, en otras palabras, toda esta situación que estamos viviendo ahora se originó cuando el eje de los nodos entró en estas 2 constelaciones. En algunos casos con la intervención de otras presencias planetarias que aumentaron los efectos negativos de las mismas o aumentaron el alcance de las mismas. Por ejemplo, si en este caso estaba Júpiter, Júpiter expande. Y a veces lo que Júpiter agranda o expande no es positivo, sobre todo si está en medio de una combinación que no es positiva. Y es por eso que Júpiter, la intervención de Júpiter o Júpiter sumándose a la ecuación, ha hecho que esto se vuelva mundial. Ahora, primero, hechos ocurridos bajo la misma influencia actual. La peste negra de 1350 que cobró cientos de miles de muertes y redujo en un 30% a la población europea. Luego la gripe rusa, una pandemia que tuvo lugar entre octubre de 1889 y diciembre de 1890, causó la muerte de alrededor de 1 millón de personas en todo el mundo. Tercero, el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima tuvo lugar con Rahu Aridra. El asesinato del presidente Kennedy, que sacudió al mundo entero, ocurrió durante la presencia de Rahu y Ketu en Aridra y Mula respectivamente. En 1982 apareció el SIDA y el ataque de las Torres Gemelas del 9/11 también ocurrió ante esta combinación de los nodos en sus constelaciones. En este último caso, en el ataque de las Torres Gemelas, Marte intervino en la ecuación al encontrarse con Ketu dentro de la misma constelación solamente
a 2 grados, a menos de 2 grados de distancia, lo que no solo propició la violencia a la hora del ataque, sino también las guerras que se iniciaron a partir del mismo y en las que murieron decenas de miles de personas entre soldados y civiles. Ahora, esto yo lo escribí creo que el 20 de marzo, y ahí puse que Raju y Keto se encuentran en esta misma situación hasta el 22 de abril. Eso no quiere decir que cuando termina cuando se mueven de constelación, las cosas cambian. Si algo se produjo, digamos, en una situación planetaria muy difícil, quiere decir que eso puede durar también un largo periodo de tiempo. Ahora, ¿qué es el Kalasarpa Yoga? Que es otro fenómeno que se produjo el 16 de marzo, que le puso más leña al fuego. Kalasarpa Yoga es un fenómeno que se produce cuando este eje del destino contiene de un lado, o sea, le hace sándwich, podríamos decir, a todos los demás astros, ¿no? Entonces, por otro lado, desde el 16 de marzo, la Luna se encuentra en Sagitario, sumándose al resto de los astros que ya se encontraban entre el eje Rahu y Ketu. Esta situación planetaria recibe el nombre de Kalasarpa Yoga y se produce cuando todos los astros se encuentran hacia un lado del zodíaco desde la posición de los nodos, los cuales les hacen una especie de sándwich. Este fenómeno, que continuará hasta el 24 de mayo con un break entre el 31 de marzo y el 11 de abril, cuando la Luna temporalmente se retire del eje, vuelve más compleja y problemática la situación, causando principalmente crisis e incertidumbre que repercutirá en el resto del año. Aquí los nodos se encuentran ejerciendo presión sobre cada uno de los demás astros, los cuales se ven limitados en su poder de otorgar beneficios completos. La intervención del expansivo Júpiter, como dijimos antes, hizo que la influencia negativa, en este caso el virus, se expanda. Y el ingreso de Marte a Capricornio y la guerra planetaria entre Marte y Saturno, ¿qué hizo? O sea, empezó el 22 de marzo. Marte ingresó a Capricornio, permaneció ahí hasta hace 3 días, y ahí se unió con Saturno, que está desde enero en ese signo. ¿Y qué dijimos ahí? Que esto ha creado más militarización a nivel global. Y fue interesante, porque al menos a mí me ocurrió que yo escribí esto y al día siguiente, porque justo esto iba a pasar al día siguiente, o sea, el 22 de marzo, cuando salí a la calle a hacer unas compras, había militares y había policías por todos lados, al menos aquí en Lima, cosa que hasta ese momento yo no había visto. O sea, por lo menos acá el gobierno militarizó la cosa con mucha más fuerza. Y a través del mundo también el poder político y militar se volvió más opresivo con la gente. El ingreso de Júpiter a Capricornio dijimos que iba, eso ya lo dijimos, no, perdón. La situación anterior de Júpiter es lo que hizo que esto se vuelva algo a nivel mundial. El 29 de marzo Júpiter entra en Capricornio, esta combinación que se produjo por última vez a principios de la década del 60. O sea, cuando se juntó también ahí con Saturno. Esto sucede una vez cada 60 años en realidad. ¿Por qué produce transformaciones importantes en el mundo, sobre todo a nivel social y político? Capricornio es la casa 10 del zodíaco natural que comienza por Aries. Dicha casa representa el gobierno y los dos astros allí presentes, comenzando por Saturno, que representa el pueblo, y Júpiter, la justicia, crearán cambios y alteraciones en el orden político y social y económico, no solo durante el año, sino por el resto de la década. La población, debido a la actuación en general de los gobiernos en varias partes del mundo, reaccionará exigiendo cambios. Bueno, esto no quiere decir que el fenómeno de la década del 60 se va a repetir tal cual. Nunca sucede lo mismo. Pero para aquellos que tenemos suficientes años y para aquellos que han investigado, esa década produjo cambios muy sustantivos en el mundo. Comenzando por el error, digamos, norteamericano de haber comenzado una guerra en Vietnam
prácticamente metiéndose dentro de una guerra civil y creando una reacción al mismo tiempo de un buen porcentaje de su propia población. Pero junto con esto, junto con las protestas, junto con el rechazo a muchas de las partes o muchas de las cosas que el sistema había impuesto, ahí empezó, por ejemplo, el movimiento hippie, muchos movimientos alternativos, la gente empezó a buscar otras salidas, hubo mucha disconformidad con la situación actual, con la situación que en ese momento se estaba dando a nivel político, social, económico, empezaron muchas revoluciones, antes de los 60 no había canciones de protesta, por ejemplo. Y claro, ahora, y en parte también debido a toda esta situación, la gente está dándose cuenta de muchas cosas. La gente está dándose cuenta que la intención principal de los líderes, digamos, del mundo no es que todos estemos bien y felices necesariamente. Es un fenómeno conocido que el poder del mundo está concentrado en un muy pequeño grupo de personas que justamente al tener el dinero tienen el poder y que les interesan sobre todo un par de cosas. Si estudiamos la historia, por ejemplo, védica que se remonta a eras anteriores, tenemos a los asuras, por ejemplo, ¿no? Sura viene de Surya, Surya es el sol, Surya significa el astro rey, Sura significa luz. Los suras, por ejemplo, son los seres iluminados y los asuras son los seres oscuros. A veces la traducción que se le da a nuestro idioma es los demonios, ¿no? Pero eso tiene una connotación dentro de nuestra tradición judeo-cristiana bastante particular y folclórica. Pero bueno, simplemente se trata de personas que ya sea en el remoto pasado como en la actualidad, principalmente quieren dos cosas. Quieren poder, obviamente en esta época sobre todo el poder lo da el dinero, y quieren longevidad. Quieren vivir la mayor cantidad de años posible digamos, en sus respectivos cuerpos materiales. Y para eso, pero no vamos a entrar en los detalles necesariamente, porque eso requiere una investigación exhaustiva y aunque hay muchas pruebas que así lo confirman, ¿verdad? Simplemente vamos a quedarnos por ahora con el hecho de que, por un lado, nos han conquistado, podríamos decir, a través influenciado a través de la tecnología y también conocido mejor de lo que nosotros nos podemos conocer o mejor de lo que nuestra pareja nos pueden conocer a través de las redes sociales y todos los mecanismos, digamos, que hoy en día existen, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, estos mismos mecanismos permiten que la gente esté más y mejor informada y por lo tanto un buen grupo, podríamos decir, de personas inteligentes, y no estamos hablando necesariamente de lo que se van a ciertos extremos, están pudiendo comprender mucho acerca, digamos, del engaño. Ahora, o sea, del engaño en general, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos que aclarar que cada vez que suceden las cosas que hemos antes descrito dentro de esta combinación de los ejes Rahu y Ketu, siempre hay un elemento de engaño, siempre hay algo raro, siempre está por un lado lo que le llega al mundo, lo que le llega a la gente, o sea, la información a través de los medios de comunicación, etcétera, y lo que verdaderamente sucede. Por ejemplo, yo hace poco le estaba haciendo una lectura a alguien, a una persona en California, y le pregunté, y después de la lectura estábamos conversando un poco sobre estos temas, y porque a él le interesaba la visión del Jyotish en relación con la situación actual, le hice un pequeño resumen, y cuando le dije que una combinación parecida había sucedido, por ejemplo, en el momento en que el presidente Kennedy fue asesinado, le pregunté cuánta gente crees que en Estados Unidos piensa o acepta la versión oficial de que a John Kennedy lo mató un loco suelto llamado Lee Oswald desde un
una ventana con un rifle y eso fue todo. Y él me dijo, yo creo que menos del 10% de la gente cree esa versión oficial. A pesar de eso, es la versión oficial. Claro, hay miles de teorías conspirativas y digamos que el 90% o el 95% son, digamos, parte del imaginario popular. Pero si tan solo nos quedamos con un pequeño porcentaje, entonces tenemos que concluir que algo por lo menos, de lo que se ha investigado, de lo que se ha visto a través de hechos, tiene que ser cierto, ¿verdad? Entonces, así como en este ejemplo que acabo de dar del asesinato de Kennedy, bajo esta misma configuración, está lo que, en estos casos lo que vemos, lo visible, lo que nos dicen, parte de lo cual no necesariamente, mejor dicho, parte de lo cual sí, definitivamente puede ser cierto y es visible y también comprobable, pero mucho de lo cual no necesariamente es cierto. Y siempre que Raju y Ketu intervienen o forman parte de la ecuación para producir este tipo de eventos, hay algo misterioso, hay algo oculto, hay algo engañoso. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes que Raju justamente representa es el engaño. El año lunar es el primer día de la luna creciente del mes védico de Chaitra y se considera el comienzo de un nuevo año lunar. La posición de los astros en ese momento determina las influencias planetarias durante el curso del año. Claro que no en todos los países la carta de ese momento tendrá el mismo signo ascendente, ¿no? Lo cual significa que los resultados no serán iguales en todos lados. Pero el Kalasarpa Yoga que estábamos mencionando antes y que estará presente en ese momento, producirá la misma influencia a nivel global y eso nos presenta un panorama poco alentador en cuanto a paz, tranquilidad, estabilidad, tolerancia frente a puntos de vista diferentes y equilibrio. El ambiente político estará cada vez más caldeado, lo cual creará más enfrentamientos de los que ya estamos presenciando, ya sea a nivel interno de las naciones como también en el ámbito internacional. Los gobiernos buscarán tener más control sobre la población en general. Ahora vamos a hacer un resumen, ¿no? El eclipse del que hablamos marca el comienzo de tiempos de crisis al producirse dentro de una constelación que crea caos y destrucción, sobre todo 6 meses después, o sea, durante 6 meses. La influencia sobre todo es fuerte durante 6 meses. El tránsito de los nodos hasta el 22 de abril se da dentro de las dos constelaciones en las que los nodos producen situaciones extremas como calamidades naturales y también aquellas creadas directa o indirectamente por los seres humanos, tal como hemos demostrado, esto se ha repetido varias veces en la historia moderna. El Kalasarpa Yoga, que es todos los astros entre los nodos, complica aún más las cosas, crea confusión, frustración, pérdidas y debido a las mencionadas constelaciones en las que los nodos se encuentran, significa que una situación como la presente, es decir, la pandemia del coronavirus, produce cambios significativos no solo en el momento en particular, sino a lo largo del tiempo. Muchas cosas no volverán a ser como antes. Marte en Capricornio, que fue, digamos que entró el 22 de marzo, trae por un lado más energía y determinación a nivel individual. O sea, mucha gente sintió una cierta fuerza o empuje para renovarse, reformular su vida, su trabajo, pero a la vez la necesidad de los gobiernos de ganar más poder y control sobre la población a través de arreglos políticos y un aumento de la militarización de medidas autoritativas o autoritarias. Y el 29 de marzo, Júpiter entró en Capricornio, pueden disminuir los casos infectados a nivel mundial, de a poco, ¿no? Pero su asociación con Saturno origina cambios fuertes en el ámbito social, tal como sucedió, mencionamos, ¿no?, en el comienzo de la década del 60. Pero no necesariamente con el mismo tipo de idealismo, ojo, porque es una época muy idealista. Es muy difícil que vuelva algo tan idealista como eso. Pero tal como en ese entonces habrá una reacción del mundo en contra del engaño y la hipocresía de los líderes en general. Esto en aquellos lugares en los que se pueda de alguna manera expresar. El nuevo año lunar fue el 24 de marzo. Debido a que comienza dentro del mencionado Kalasarpa Yoga, muestra que habrá incertidumbre e intranquilidad, será un año de crisis y cambios forzados.
pero servirá para que muchos podamos enderezar el rumbo en la vida con el fin de salir de la zona de confort en la que estamos acostumbrados a vivir y podamos reconocer al mismo tiempo que, como dicen los sabios védicos, vivimos en el mundo de los engañadores y de los engañados, algo que a nivel planetario se encuentra representado justamente por Rahu, el protagonista a nivel astrológico más importante de toda esta configuración astral que estamos viviendo desde el eclipse del 26 de diciembre del año pasado. Como lo hemos mostrado al comienzo, Rahu representa el engaño, el fraude y el materialismo, por lo tanto es necesario tener los ojos bien abiertos y ser conscientes de que las cosas no son necesariamente como nos las presentan quienes manejan los hilos del poder en este mundo y que se muestran como nuestros protectores. Cabe señalar que los efectos dependen de la carta de cada individuo. Hay personas que se están volviendo más millonarias de lo que eran, por ejemplo, gracias a esta crisis. Hay otros que se están volviendo más pobres de los que eran. O sea, muchas personas que alcanzaron un cierto nivel de clase media van a volver a ocupar, ¿verdad?, un estrato inferior a nivel económico, pero como los tránsitos obedecen a una posición específica de la luna en la carta astral, y por otro lado, si alguien tiene una carta como para ser rico, afortunado y millonario porque se ganó esas facilidades debido a su karma pasado, no es que los tránsitos, los ciclos planetarios en su vida lo van a volver pobre. Quizá su riqueza va a poder mermar un poco. Y tampoco, por ejemplo, una persona que tiene un karma para no ser rica, no va a volverse, digamos, millonaria por un buen tránsito o un buen periodo planetario. Simplemente tendrá digamos, un alivio en esa época. Pero por eso decimos que no todos vamos a experimentar lo mismo. Por lo que hemos visto, a los fabricantes de papel higiénico parece irles muy bien, ¿verdad? No se quedarán sin trabajo. Esos fueron los que más vendieron, y bien empezó este rollo. O sea, la gente cree que por tener papel higiénico ya se siente, es algo que las hace sentir bien y seguro a cada quien. Es bien gracioso el tema. Los más afectados serán aquellos cuyas lunas se encuentren en Sagitario y Capricornio, y en segundo término en Acuario y luego Géminis. Claro que cada carta debe estudiarse en forma completa, considerando el ciclo planetario por el que la persona está pasando y la fuerza de los astros en sus respectivas casas y signos. O sea, hay una interpretación global y hay una interpretación individual. Y esto es una reflexión filosófica con la que vamos a concluir. Esto lo escribió Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, es mi maestro espiritual que trajo la cultura védica al occidente justamente en la mitad de la década del 60. El ancla de la vida permanece profundamente arraigada en las aguas de la nescencia, con el propósito de complacer los sentidos, y en consecuencia nuestra supuesta civilización se pudre en un charco estancado debido a que no nos estamos moviendo, nos hallamos siempre en el mismo puerto de vida problemática. Todos los planes son únicamente inútiles, pedazos de papel frente a la guerra, el hambre, los terremotos y otras catástrofes. Todas estas catástrofes son advertencias de la Madre Durga, la personificación de la energía material, y con ellas confirma su eterna superioridad por sobre los engañados planificadores. Los diferentes pesos que se encuentran en el ancla, que nos mantienen arraigados a la vida material, están constituidos por nuestros apegos al cuerpo material, debido a que ignoramos los hechos espirituales, nuestro apego a la familia, debido a las relaciones corporales, a la tierra en la que nacimos, a nuestras posesiones materiales, a la ciencia material, a las formalidades y rituales religiosos, sin conocer su verdadero propósito. Todo ello ancla el bote del cuerpo humano. En todas las circunstancias de la vida, el Yotish, ahí termina la cita de Prabhupada, siendo parte de los Vedas, cuyo propósito más importante es enseñarnos a trascender las influencias materiales con el fin de que podamos restablecer nuestra relación con el Supremo, recomienda la recitación y el canto de mantras cuya vibración protege y libera nuestra mente, el instrumento principal de la práctica del yoga y la autorrealización. Muy bien.
Entonces, aquí concluyo esta parte de primero haber presentado los principios básicos en los que se sustenta, por ejemplo, la astrología. La astrología védica, como hemos visto, pertenece a un contexto muy amplio desde el punto de vista cultural, histórico, científico, filosófico, y está basada en fundamentos totalmente científicos y comprobables. Hace poco vi que alguien le preguntaba a un científico agnóstico, ateo, ¿qué tendría que pasar para que tú cambies tu mentalidad y creas que detrás del universo, detrás de la existencia, detrás de la creación, hay un ente consciente, puedes llamarle Dios o la fuente de todo lo que existe, la divinidad? ¿Qué es lo que podría pasar para que tú entonces te vuelques hacia esa, digamos, hacia esa fe? Y él dijo, bueno, el científico respondió, si por ejemplo las nubes en el cielo se arreglan de tal manera o se organizan de tal manera que me dan un mensaje escrito diciendo, mira, acá estoy, existo, ahí voy a creer. Bueno, la astrología o el Jyotish es, digamos, una escritura o un idioma en el zodíaco, o sea, en el cielo, que nos muestra cuál es la naturaleza, el destino, los talentos y los desafíos de cada persona que nace bajo cierta configuración. Por eso se dice que dentro de todas las ramas de los Vedas, el Jyotish o la astrología es el desafío para los agnósticos. Si, por ejemplo, en mi caso, viene una señora y me pide que le haga la carta astral a sus 3 hijos, yo no sé quiénes son, jamás los he siquiera visto. Ahí va a salir quién es el más inquieto, quién tiene, por ejemplo, cualidades artísticas, quién es el más controlador, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el practicante de Jyotish no tiene que ser necesariamente un psíquico, al menos yo no me considero un psíquico o un adivino, pero me considero alguien que aprendió a traducir un idioma o aquello que está escrito en el zodíaco en el momento del nacimiento. Claro, esto no es como traducir del inglés al español, es mucho más complicado, es un idioma, podríamos decir, codificado. Y en la traducción podemos confundirnos o podemos cometer algunos errores. La ciencia es perfecta. Nosotros como intérpretes o como traductores no necesariamente lo somos. Así que tenemos que definitivamente aceptar ciertas limitaciones, pero con dedicación profunda, entrega y esfuerzo, definitivamente se puede aprender lo necesario para entender la naturaleza humana, para entender dónde están las fortalezas de cada quien, sus desafíos, y para también poder dar buenas recomendaciones acerca de las acciones que se pueden tomar para mejorar la calidad de vida, como también qué tipo de esfuerzos son convenientes para el proceso de autorrealización. Muy bien, yo creo que podemos responder preguntas. No sé si las puedo encontrar aquí. Tal vez también puedan participar escribiendo en el chat o Sí, activando su micrófono, por favor, o levantando la sí. manito para que haya un orden. Sí, por ejemplo, acá ya veo algunas preguntas. Cristian Pomiano está preguntando qué pasa en el periodo de la luna. Bueno, tenemos que entender primero de qué se trata esto de periodos, ¿no? La vida humana se encuentra dividida en periodos planetarios. Y son grandes periodos de tiempos, cada periodo dura bastantes años. Por ejemplo, el periodo de la luna
dura 10 años. Para todo el mundo los periodos planetarios duran la misma cantidad de años y tienen la misma secuencia. Ahora, ¿cuándo empieza, con qué periodo cada quien empieza su vida? Bueno, cada quien empieza con el ciclo planetario presidido por el astro que rige la constelación donde está la luna. Por ejemplo, digamos que alguien aparece nace bajo la constelación, la primera constelación que es Alfarietis, está regida por el nodo sur de la luna. Entonces empezará su vida en alguna parte del periodo del nodo sur de la luna, hasta donde la luna haya recorrido, o sea, haya hecho un recorrido dentro de la constelación. Y luego automáticamente entrará en el ciclo de Venus, después el ciclo del Sol, la Luna, Marte, el nodo norte de la Luna, Júpiter, Saturno, Mercurio, ¿no? Ahora, los periodos tienen un efecto general. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto general del ciclo de la Luna? La Luna representa la mente y las emociones. Uno se vuelve más mental y más emotivo. La Luna representa cambios. O sea, lo motiva a uno a hacer cambios en la vida. O sea, también es un periodo más, por lo tanto, más reflexivo e introspectivo. Pero hay una gran diferencia entre el periodo de la luna de alguien que tiene la luna en Tauro, por ejemplo, en donde la luna está en exaltación, que el periodo de alguien que tiene la luna en Escorpio. O el ciclo de alguien, por ejemplo, que tiene la luna en Cáncer, que es justamente el signo de la luna y de las emociones. Esa persona se va a volver sumamente emotiva en esos 10 años y va a querer hacer muchos cambios en su vida. Sin embargo, si la luna está en un signo fijo de tierra, como por ejemplo Tauro, o en un signo de aire como Acuario, más frío, entonces ya no va a haber, digamos, esa influencia tan emotiva, o los deseos de hacer cambios no van a ser tan fuertes. Así que los periodos planetarios tienen la naturaleza del astro en general, y podríamos decir que tenemos la posibilidad de entender a grandes rasgos cuál es la influencia, pero en la carta de cada quien, de acuerdo a la posición que el astro determinado tiene, vamos a poder analizar con más detalle la influencia, ¿no? Dice doctor Sotomayor que hay noticias que dicen que el Sol está alineado con el Ecuador y que no hay que salir de casa, sobre todo en la tarde, y que hay de verdad, o cómo se puede entender. En realidad, la energía de los rayos del Sol es muy beneficiosa, sobre todo, y da mucha energía, sobre todo hasta el mediodía. Del mediodía en adelante, digamos, no es bueno exponerse tanto al sol. Pero cuidado, porque de repente están diciendo que no salgas a la calle porque el sol te va a quemar demasiado, porque simplemente quieren que la gente se quede en la casa y buscan cualquier excusa para que la gente se quede en la casa. Lo que quiero mencionar en relación con el engaño de estas épocas, que está marcado por la situación de Rahu que hemos analizado, tiene algunos detalles que son comprobables. Yo he estado investigando bastante, me imagino que ustedes también, y llamé a un médico muy experimentado que tiene ya, por lo menos tiene 30 o 35 años de experiencia aquí en Perú en salud pública, y tiene un hijo que todavía trabaja en el Hospital Loaiza, que es uno de los hospitales del Estado. Y le hice preguntas puntuales. Le dije, doctor, no quiero hablar de ningún tipo de conspiración, no nos vayamos a eso. Yo quiero que me respondas preguntas puntuales. Es una persona muy experimentada, sobre todo en tratamientos virales. ¿Qué es lo que me confirmó? Bueno, por un lado me dijo, va a morir más gente de tuberculosis que del virus. Porque si hay gente que no comía bien, ahora está comiendo peor o casi no está comiendo. A esa gente, además, le está faltando el sol, hablando del sol. Entonces, muchos de nosotros estamos bien.
Otros quizás están viviendo en este cuarto de 3x4, en un grupo, no sé, puede haber 4 o 5 personas viviendo en un cuarto con 1 o 2 niños. El hacinamiento, la falta de sol y de buena comida puede producir justamente más muertes a mediano y largo plazo que el mismo virus. También me decía que los médicos no están pudiendo utilizar su experiencia en tratar a cada paciente de acuerdo a su estado de salud y que principalmente tenían que seguir directivas, o sea, un protocolo. Ese protocolo viene de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud está financiada por la industria farmacéutica, nada más y nada menos. Hagan sus cálculos. Que en muchos casos, por ejemplo, los respiradores hacen, los famosos respiradores que había que fabricar así millones de millones, hacen más mal que bien. Incluso un médico del sistema de salud salió a denunciar esto, que ponían a pacientes ahí antes de darle ciertos tratamientos que eran, digamos, prioritarios. No quiero entrar en demasiados detalles, pero lo que he confirmado a través de hablar con, no con cualquier persona que esté investigando, que está viendo qué pasa a través de los medios de comunicación, sino que está metido exactamente en el meollo del asunto, que está dentro del sistema de salud y que lo está desde hace décadas. Están siguiendo un protocolo, no se le está dejando usar ciertas cosas. En Estados Unidos se prohibieron, la FDA prohibió el uso de ciertas medicinas que en algunas partes del mundo están curando a las personas. Entonces, lamentablemente, ese ingrediente del que estábamos hablando está presente y por eso cada quien tiene que usar su propio juicio, investigar bien. O sea, esta conferencia tampoco está destinada a dar los detalles precisos de cada cosa. Estamos dando una información general de cómo la astrología ve una situación como esta. Y luego, obviamente, o sea, nos toca trascender un poco lo que dice CNN o La República o El Comercio o lo que fuese y entender que los medios de comunicación obedecen intereses, ¿verdad?, del poder del que ya hablamos en un principio, ¿verdad? La interpretación y el significado de los sueños. Sí, hay una rama del Yotish que cuando yo leí las 6 ramas del Yotish es el Nimita, y el Nimita explica, es la ciencia de los augurios y de todo lo que uno puede interpretar, digamos, ya sea en la naturaleza o por el movimiento de ciertas partes del cuerpo, digamos, el parpadeo ya sea de un ojo, si es el derecho o el izquierdo, la respiración por las diferentes fosas nasales, varios indicios. Es una ciencia muy, muy, muy sutil. Y hay una parte de esta rama de la astrología, del Nimita, que es justamente los sueños y la interpretación de los sueños, incluso de acuerdo a la hora en la que uno tiene el sueño, puede más o menos entender si es un sueño premonitorio, en qué si va a pasar inmediatamente, si va a pasar dentro de 6 meses. O sea, eso también existe. ¿Por qué? Porque esa es una dimensión real, en realidad. O sea, en otras palabras, cuando soñamos, nosotros nos encontramos simplemente en otra dimensión, a nivel sutil, a nivel mental. El cuerpo, el cerebro, o sea, puede estar técnicamente durmiendo, pero la mente nunca para, ¿verdad? Así que suceden cosas, incluso se dice que algunos karmas leves uno los paga, ¿verdad? Los sufre en los sueños. Así que sí, eso existe también en esa rama del Yotish. ¿Cuándo? ¿A qué se debe que se originó la pandemia en China? Bueno, como digo, yo tampoco aquí estoy, o sea, a mí, o sea, lo que quiero dejar en claro, yo no soy el que le va a responder todas las preguntas, digamos, sobre lo que está sucediendo ahora con el virus. Estamos hablando en general, o de lo que ha sucedido, de cómo el Yotish lo analiza.
de cómo podemos comparar la configuración actual con, digamos, con lo que se dio en el pasado y ver que definitivamente esta situación de los ejes produce eventos y hechos que, aunque a veces sucedan incluso en un solo lugar del mundo, afectan al mundo en general, porque cuando pasó lo de las Torres Gemelas muchas cosas cambiaron, la manera en que la gente viaja, somos vigilados, o sea, a través del teléfono y de, no sé, de mil cosas diferentes, mucho más que antes de que esto suceda. O sea, toda la paranoia y la seguridad, digamos, en el mundo tomó un color completamente distinto, ¿verdad? Entonces, incluso cuando estas configuraciones producen algo que comienza en un lugar o que es un hecho que se dio en un solo lugar, llega a afectar al mundo entero. Claro, en este caso lo está afectando no de una manera indirecta, sino que lo está afectando de una manera bien directa. Ahora, ¿por qué empezó allí? O sea, hay varias teorías, que empezó allí por el exceso de las antenas de 5G que estaban experimentando, que empezó ahí porque en realidad los norteamericanos fueron los que lo llevaron. Hay tantas teorías. Quizá el tiempo dirá. O sea, esta conferencia no está para responder esos asuntos tan puntuales, sino más para entender el cuadro completo a través de la astrología y también para situarnos y protegernos en relación con estas influencias. ¿Cuándo podemos empezar a ver luces en Latinoamérica y en la humanidad de alguna solución de la pandemia? ¿Cuándo vendrá un periodo bueno? Bueno, en realidad el año nuevo lunar, que empezó en marzo, empezó dentro de esta configuración llamada Kalasarpa Yoga que describí, que le hizo sándwich, o sea, encima que teníamos el eje en esta posición, que como dije produjo tantos eventos extremos en el pasado, se combinó con que todos los astros estaban como en sándwich dentro del eje. Y esto estaba así cuando empezó el año lunar. Por lo tanto, no parece que en este año las cosas van a ponerse de nuevo como estaban o color de rosa. Va definitivamente va a tardar todo en mejorar y volver a ser como antes. Por lo menos este año que empezó en marzo definitivamente no se ve muy bien, que digamos. Y Rolando pregunta, ¿cómo podría influir el Kalasarpa Yoga a los que nacen, por ejemplo, el 30 de marzo, ¿no? O los que han nacido? Dependería de otras posiciones de los grajas, pero ¿cómo será un tanto complicada su vida? Yo he visto muchas cartas de personas que han nacido en Kalasarpa Yoga. Obviamente acá este es un Kalasarpa Yoga un poco especial por lo que explicamos antes. Y lo que sucede es que la persona por lo general tiene una tendencia a dedicarse demasiado a algo que le interese y que se lo toma como una causa y descuida algunas otras cosas en su vida, y por otro lado también deja de explorar algunas otras facetas de su personalidad que podrían serle muy útil. Pero una sola combinación en la carta astral, como decimos, una golondrina no hace verano. Así que un solo yoga, una sola combinación. En astrología el término yoga significa una cierta combinación planetaria. Así que un solo yoga no va a, digamos, producir algo absoluto o demasiado serio en una carta astral. Todo depende de la posición de los demás astros. He visto gente que nace bajo esta configuración, que tiene una vida, por ejemplo, muy exitosa. Algunos persiguen causas espirituales, por ejemplo. No es una muy buena combinación para la vida de pareja. Un país tiene carta astral védica, si es así posible, ¿cómo le va a ir a un país mediante su carta? Nada, Bueno, ahorita no tengo nada. por lo general se ve en el momento que ese país se funda, o sea, en la independencia, ¿no? Y en los gobiernos se ve en la juramentación.
Mis estudiantes, algunos de ellos están ahí presentes, recordarán que hemos estudiado, por ejemplo, el momento, el muhurta de la juramentación del segundo gobierno de Alan García, y las configuraciones eran muy favorables. Y a pesar de lo desastroso que fue su primer gobierno, su segundo gobierno no fue nada malo. O sea, las cosas anduvieron bastante bien. Cuando juró el próximo presidente, Humala, definitivamente la configuración de ese 28 de julio no estaba ni parecida a la anterior. Y la configuración de la juramentación del gobierno actual tampoco. Entonces, digamos, el desempeño y el éxito en general de un gobierno se puede ver por el momento en el que el presidente está jurando. Y de un país se ve en el momento en el que, por ejemplo, podríamos decir la fundación o el momento en el que el país declara su independencia, ¿no? Recomendaciones, madre. Afrontar la situación actual mundial viendo que será un periodo de tiempo difícil. Hablé sobre la recitación de mantras. Bueno, gracias, sí. Por un lado, tengo que mencionar que Parashara Muni, que es el padre de la astrología, el patrono, podríamos decir, la astrología védica del Jyotish, que a su vez es el padre de Vyasadeva, que es el compilador de los Vedas hace 5.000 años. O sea, los Vedas es un conocimiento eterno, Vyasadeva los puso por escrito para el beneficio de la gente de esta era, que no puede recordar las cosas así como antes del maestro y retenerlas para siempre. Él, por un lado, dice que en términos absolutos no hay planetas malos o negativos. ¿Por qué? Porque todos son agentes de la divinidad, son Shakti Abella avatares de Vishnu, que están ahí para que se cumpla nuestro destino y para darnos lo que necesitamos para avanzar en la vida. Si necesitamos pruebas fuertes, eso será. Y entre los upayas, upaya significa, hoy en día se traduce como remedios astrológicos, pero en realidad upaya literalmente significa aquello que te eleva sobre las influencias planetarias que pueden ser difíciles. Y lo que Parashara Muni dice en el Parashara Ora Shastra es que de todos esos upayas, de todas esas pautas y herramientas que existen, los mantras son los upayas más poderosos. Man significa mente en sánscrito y Tra significa liberar y proteger. Todo empieza a partir de allí. La mente, es el punto central de la práctica de cualquier sistema de yoga. La mente puede volverse nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Si controlamos la mente a través de una práctica espiritual genuina y a través de la meditación, por ejemplo, sobre todo en mantras que los Vedas recomiendan con mucho énfasis, y no solamente la astrología. La astrología utiliza los mantras como herramientas, pero a la vez reconoce que tienen un poder superior y que están destinados a algo, digamos, supremo, que es la autorrealización. Sin embargo, tienen, podríamos decir, efectos secundarios que son muy provechosos también para logros prácticos de la vida, para salir adelante, para nuestra conciencia, para incluso nuestro ánimo, nuestra concentración, para ponernos en positivo. Y le da mucho más importancia y mucho más poder a la meditación en sonido que a la meditación contemplativa o silenciosa. ¿Ok? Porque en este tipo de meditación contamos con un elemento muy poderoso que es el sonido. ¿Verdad? El sonido trascendental. O sea, en el ámbito de la trascendencia, el sonido y la sustancia no son diferentes. No es como aquí en este mundo de dualidad, en donde el sonido y el objeto, la sustancia son diferentes. Yo puedo decir agua, agua 1000 veces, el sonido agua y la palabra y el agua
como sustancia son distintos. Puedo decir agua 1000 veces, no voy a calmar mi sed. Pero en el plano del absoluto, el sonido está en el mismo nivel de trascendencia que aquello a lo que nos estamos refiriendo. O sea, no hay diferencia allí. Entonces, la meditación en mantras es el upaya, o es el método que la astrología recomienda para salir adelante en la vida, para fortalecer la mente, porque si fortalecemos nuestra mente, como dijimos, todo empieza a partir de ahí, tendremos, digamos, el ánimo y la actitud positiva necesaria para enfrentar dificultades y salir adelante. Cristian dice, ¿qué hacer si tus nodos del karma están el nodo norte en Mula y el nodo sur en Aridra? Tuve un retorno lunar inverso. Sí, bueno, los retornos en astrología son, digamos, cuando los planetas viajan por el zodíaco y regresan al lugar en donde estaban cuando nacimos. Por ejemplo, el retorno de Saturno es importantísimo, sucede solamente 3 veces en la vida, es muy transformador. El retorno de Júpiter sucede cada 12 años. Vuelvo a decir, es cuando el astro, al recorrer el zodíaco, llega al lugar en donde estaba cuando nacimos. Por ejemplo, el retorno solar significa nuestro cumpleaños solar. De ahí la revolución solar, por ejemplo. El retorno de los nodos es importantísimo. Ahí se activa el mensaje, podríamos decir, que los nodos tienen para nosotros. ¿Por qué? Porque el nodo sur de la luna muestra en parte lo que trajimos a esta vida y el nodo norte muestra aquello que encontramos, o mejor dicho, donde hay un área importante de trabajo y desafío. Así que el retorno de los nodos de alguna manera nos recuerda y nos inspira y nos empuja, a veces sin que nosotros tengamos la voluntad, nos empuja hacia, digamos, para hacer ese esfuerzo, para realmente enfrentar nuestro destino y cumplir con sus requerimientos. Para eso hay que hacer una interpretación, obviamente, completa de la carta y sobre todo ver cuál es la situación del astro que recibe al nodo en cuestión. Como los nodos no rigen signos como los demás astros, su influencia va a depender de la posición en la carta astral del astro que los recibe. Por ejemplo, si el nodo norte de la luna está en Sagitario, digamos, como es el caso acá, Júpiter va a jugar un papel esencial en la vida de la persona. Y la ubicación de Júpiter en la carta va a determinar el área de trabajo principal. ¿Ok? Ahora, este no es un retorno completo de los nodos están retornando aquí de manera inversa, pero obviamente también es un momento muy, muy clave en la vida, porque significa que Rahu, o sea, el nodo norte de la luna, está transitando, Ketu, el nodo sur de la luna, está transitando la misma luna, acá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el nodo sur de la luna, en su tránsito, como es el caso acá de Cristian, llega donde está la luna, el nodo sur de la luna es la más sutil, impredecible y antimaterial de todas las presencias en el zodíaco. Así que la mente se pone más sutil. O sea, uno puede aprovechar ese tránsito para desarrollar más, digamos, las capacidades de la mente. También la intuición, por ejemplo, la sensibilidad. Pero si uno no se cuida, puede ser, y si uno no está bien, digamos, ubicado en ese momento en la vida y con una buena práctica y hábitos saludables, y ya sea físicos y mentales, etcétera, regularidad en los hábitos, puede ser una época bastante caótica a nivel mental que se puede también, de alguna manera, reflejar en la vida en general, ¿no? Pero bueno, últimamente, como digo, decimos una golondrina no hace verano, ¿verdad? Eso significa que
por una sola combinación en la carta astral, o una sola posición planetaria, no podemos guiarnos de manera absoluta. Por eso la carta astral se debe ver en su conjunto. Es muy, muy, muy importante. Estamos hablando de que la carta consta principalmente de 12 signos, 12 casas y 9 astros, y cómo todo esto se combina. Así que se debe ver de una manera integral para poder dar o tener una interpretación adecuada, ¿verdad? Muy bien, entonces yo les agradezco mucho haber participado. Gracias. Perdón, ¿quién habla? Les agradezco mucho haber participado. Quizá a través de María, y que también le agradezco a ella por haber organizado esto, pueden, como dije, yo ofrezco, si quieren un poco más de información sobre esa parte que expliqué, que es un poco, es la más científica de todas, sobre la diferencia entre los dos zodíacos, etc. Nos pueden escribir, ¿verdad? Y nosotros les mandamos un documento con la explicación completa, si así lo necesitan, ¿no? Muchísimas gracias, Prabodharu Krishna. Realmente siempre es un gusto escucharlo y sobre todo recibir de usted toda esa iluminación de la cultura védica y de la astrología para los días de hoy. Me ha encantado mucho su exposición. En verdad estoy muy contento de haber participado. Gracias. Muy Hariom. contento de haber Hare podido Krishna. transmitir esto. Muy agradecido también por las gracias. Y lo que hago en realidad es simplemente lo que hago es una manera para mí de mostrar agradecimiento a mis maestros, sobre todo a mi maestro espiritual Bhaktivedanta Swami Prabhupada, eh, que, como mencioné, trajo toda esta cultura y este conocimiento al mundo occidental, y la astrología, o sea, aquello en lo que yo me he especializado, es tan solo una rama de esta maravillosa cultura y ciencia de los Vedas. Muy agradecido entonces. Bueno, yo creo que María, tú sabrás cómo hacerle llegar nuestro correo, es astro@olvedic. Quizá lo puedo tipear acá. Sí, en el chat. Ah, ya. Muy bien. Ahí, ¿cómo es esto? Bueno, no sé qué está pasando aquí. No me deja. Parece que soy el único que no es capaz de poner algo en el chat, bien, bien chistoso. Creo. Pongo todos públicamente, le pongo enter y no pasa nada. ¿Es astro@védica? No, astro@allvedic.com. Ese es ALL, Vedic, o sea, como, no sé, es rarísimo, no entiendo por qué. Ahí está, ya. Ya Harold, el doctor Harold Sotomayor lo ha puesto. Si desean, como digo, esa información que expliqué al principio, que es un poquito complicada, se las podemos mandar, no hay ningún problema. Estamos empezando una formación pronto, que ahora hemos tenido que reformular todos nuestros cursos, así que estamos ofreciendo una formación con clases en vivo virtuales, además de, digamos, de nuestra plataforma habitual de estudios. Muy bien,
Aquí los dejo entonces y nuevamente mis gracias por la atención y por la oportunidad. Gracias María por haber organizado el meeting. Muchas gracias, Daru, por la sabiduría. Gracias. Chao, chao. Y muchas gracias a todos por compartir. Nos vemos pronto.